Hola, queridos espectadores. Es un enorme desafío y un placer también hablarles a esa hora y con un cierto acometido que me doy. Yo quiero mostrarles a dónde voy. Ese es mi país natal, Alemania. Y yo soy Simón, el vloguista, el vlogger. Pero vamos, pongámonos serios por hoy, porque yo me pregunté qué es lo que quiere ver la gente del mundo. Y claro, es que, yo soy oriundo de un país rico, pero ya sé que hay muchos que dirán que, yo necesito un trabajo y quiero venirme a Alemania, pero carajo, no hablo alemán y por eso yo les puedo ayudar. Sí, queridos espectadores, querido público, yo una vez he vivido en Argentina y ahí he aprendido el castellano y luego me besó una chica que vino de Perú y mira, ese fue su regalo, el pullover, que hasta hoy día lo llevo como si fuese algo sagrado. Pero lo que pasa es que yo soy besado en otro aspecto también, porque lo que hago, como ven, es grabar podcast, pero también escribir. Me gusta, a veces me flagela como una fusta, pero es un deseo ardiente escribir. Y bueno, es el arte que me dice, vente, vamos a huir juntos. Y en ese sentido sí es mi amante el arte, pero hay que ponerse los guantes, porque si no se pone demasiado amargo. Necesito distancia de mi propio arte y por eso empecé a, deleitarme con esa idea excelsa que me parece. Veamos acá el entorno que justo está por anochece, está por anochecer, sí. Es que, sí, yo hablo con el acento argentino, claro, pero vamos a ver, también hay otros que son muy, muy lindos, pero lo que pasa es que yo les voy a ayudar a aprender alemán. No es ninguna guasa. Y fíjense que esa palabra viene de Cuba, un país hermoso allí al borde del colapso, pero justamente todavía es inclemente y la torrente imperialista le pasa encima. Pero sí, yo soy solidario con Cuba, pero no digamos nada más en el ámbito político. Lo que pasa, chicos, es que en la vida hay distintos hitos y para mí como que me pareció que ya llegué al hito mayor y más importante, que es ser poetisa o no sé qué, pero algo con las letras. Pero tal vez ese ni siquiera sea la profesión, la vocación más grande. Y fíjense, qué grande, sino que ser profesor, porque a mí siempre se me quedó como un espesor en la mente cuando nos dieron clases en mi juventud y pensé, es una guasa lo que hacen, o sea, una broma. Para los que no entiendan, es una broma. O sea, esos tarados, esos profesores,
che, la vida podría ser tan sacado y hagamos cosas locas y que nos gusten, nos dan ganas. Un zafarrancho, un quilombo. Pero no, esos profes siempre matan toda curiosidad y las ganas de aprender. Pero por eso yo decidí crear mi propia verdad, mi propio canal. Y acá sí, esa es mi publicidad para el alemán. Es una linda lengua, aunque vivir aquí conlleva distintas desventajas, pero no estoy acá para hablar sobre eso, sino vamos con los temas duros. Ahora aprendemos, estudiamos juntos. O sea, yo soy Simón, su profesor, y les digo, si no tengan ningún pavor, es al final, al cabo, es una lengua fácil, aunque hay algunas cosas que sí parecen que te rompes el cuadril aprendiéndolos. Pero vamos, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Empecemos con eso. Y lo primero es lo más importante. Sí, tapemos los demás. Traten de escribir esa palabra. O si no tienen un lápiz a mano, bueno, a pronunciarla. 1, 1. Y acá vemos algo muy significativo del lenguaje alemán, que siempre cuando viene una E seguido de una I, se mezcla, se amalgama ese sonido en uno y se dice ay, como en español el A con Y, ay, pero es un poco distinto, pero es muy parecida, creo, la pronunciación en muchas palabras o de la mayoría de las letras entre castellano y alemán. Hay muchas similaridades, así que tratemos de repetirlo, por favor. Ay, y eins, E-I-N-S. Y eso significa uno. Y es muy importante, porque uno es mejor que ninguno. Y además, pero vamos, solo como una cosa aparte, pero no importa tanto. Además, solo esa palabra también existe, que consiste solo de las primeras 2 letras. Eso significa huevo, un huevo. Che, qué lindo. O sea, sí, pero un huevo sí es una palabra que vamos a tratar más tarde. Ahora empecemos por lo fácil. 1, 2, 3. 3, 2, 1. O sea, 2 suena interesante. 2 se escribe con Z y luego con W, V, doble. Y bueno, EI. 2. Pero bueno, vamos siguiendo, chicos. Esos son los primeros pasos en el alemán. Y sí. Ese video no puede ser demasiado largo porque hace un frío acá, en invierno. Es justo eso, lo malo de Alemania, claro. Y bueno, vamos ahora aprendiendo los artículos. Como ustedes saben, existen 2 en castellano. Bueno, se suele decir que es lo masculino y lo femenino. Aunque con las teorías de hoy día sobre la poliamoría y las transformaciones,
ya no sé si se aplica bien, pero, o sea, esos términos, pero quedémonos con ellos, que no hay otros. O sea, el hombre y la mujer llevan artículos distintos. El y la son los artículos que consisten cada uno de solo 2 letras en el castellano. Pero en el alemán es un poquito más complicado. Aunque, chicos, vean que nadie diría que el castellano es complicado. Aunque el castellano ya lleva un artículo más que el inglés, que solo conoce uno solo, el the o a. I see a house, the house. O sea, no hay diferencia, no hay sexismo en el inglés, o sea, no a nivel gramatical. Pero en el alemán hay algo muy lindo también, que es como en el castellano, masculino, femenino, pero por otra parte hay una tercera forma que vamos a mirar ahora. O sea, demasiado. Vamos con eso primero. Der, die, das. Der, die, das. Bueno, lo primero es masculino. Der, D-E-R. Der, der. La R no se pronuncia tanto como en el castellano, sino muy suave. Der, der, der. Der Mann, el hombre. Die Frau, die Frau. Y acá en el die ya vemos algo muy significativo otra vez. O sea, eso es al revés que lo que les expliqué antes. El ei, como en zwei o en eins o en ei, simplemente el huevo. Ei, ei, ei. Bueno, pero acá es al revés. Primero viene el i, luego el e. Y eso significa que lo pronunciamos de manera distinta y que ni siquiera se escucha en la pronunciación el e, sino solamente el i se queda largo. Eso significa, eso pasa cada vez que en una palabra alemán vean una i seguida de una e. Entonces siempre se escucha solo una i larga, ninguna e. La e solo está escrita para marcar que sea bien larga la i. O sea, die es el artículo definido para las cosas que llevan lo femenino, un artículo como el la en castellano o die en alemán. Y bueno, acá tenemos el das. Eso es la novedad que nos trae el alemán. Das es lo neutro. Neutro, no tiene género, no tiene sexo. Deshagámonos de esos conceptos viejos. Sí, ya no sirven. Y eso es lo que hace tan único y magnífico al alemán. Pero vamos más lejos. Ahora hablé solo, o sea, con mis trebejos, del das, D-A-S. Es fácil de pronunciar, ¿eh? Das. Pero esos son los artículos definidos. Luego también existen los indefinidos. Y ahora ven la razón por la que empecé con eins. Porque, bueno, existen ein y eine. Eine es la forma femenina, ein es lo masculino y también para lo neutro. Y luego existe toda una variedad de variaciones de ein, o sea, se agregan letras eine, einer, einen, einem, eines. Eso suena complicadísimo, che, pero vamos a estudiarlo más tarde, no hoy día, tampoco mañana, porque creo que hay conceptos más cruciales para principiantes y eso vamos a tal vez en el número 10 de mi curso, vamos a dedicarnos a ver cómo es con los artículos definidos y indefinidos que cambien el final, o sea, la letra final siempre cambia, hay que escuchar, hay que pensar, pero eso es solo una manera es una gramática, es un sistema que luego lo usas automáticamente cuando ya estás dentro. Por ahora,
yo solo quiero que ustedes sepan que existen los 3 artículos definidos y a cada uno también le corresponde uno indefinido. O sea, ¿qué significa eso? Si yo digo, esa es mi bufanda, ¿bufanda? O mi micrófono, digamos. El micrófono, es mi micrófono, el micrófono. Yo sé que ese micrófono me pertenece a mí. Yo lo he visto antes y por eso es definido el artículo. Pero si yo viera un árbol cualquiera, que digamos que nunca antes pasé por aquí y ahí veo una montaña, una colina o una iglesia, lo que sea, entonces usamos el artículo indefinido. Como en el castellano es el un. Yo veo un auto, una iglesia, eso es indefinido. Y en alemán, el artículo indefinido es ein o eine. Y eso tiene muchísima lógica, ¿no? Por eso empecé con el número 1, porque ein, bueno, es lo que se expresa allí. Mira, ahí hay leña tirada, veo una rama, una pértiga, lo que sea. Veo un árbol y eso simplemente expresa que yo no sé qué árbol es, qué variedad, a quién pertenece, pero yo solo sé que veo algún árbol. Oh, che, había unas ovejas allí, sí. Mira vos. Creo que así, ahí está parado. Che, yo veo una oveja. Mira, está un poco cubierta allí, pero vamos a ponerle zoom, sí. Mira vos. Che, ¿qué haces, boludo? Bueno, no se aprecia, pero eso es un caso buenísimo para explicar que yo no sé cómo se llama la oveja o de quién es el pastor. Por eso digo, ich sehe ein Schaf, veo una oveja. Ahora voy a sacar eso una última vez. Parece un poco complicado, pero solo yo marqué con las líneas para que vean cómo están relacionados. Pero les voy a dejar eso en la descripción del video y vamos la próxima vez, seguimos estudiando. Ein y eine. O sea, solo 2 existen en lo indefinido porque lo neutro y lo masculino llevan el mismo artículo indefinido. Y solo en los artículos definidos existen 3 distintos. Bueno, ahora preparé unas cartas más, pero es todo demasiado, creo que. Vamos con lo más básico para empezar. Ich, yo. Ich, I-C-H. Cuando se lee en alemán, CH siempre se pronuncia así. Muy suavecito. Acá en el gaznate muy adentro. Ich. O también se puede decir nicht, que significa no. Simplemente no. O, bueno, vamos con más ejemplos la próxima vez. Ahora solo quiero que aprendan eso. Du, du, tan simple y tan parecido al castellano, donde se llama tú, o en Argentina vos, claro. Pero eso ya les demuestra que realmente es fácil el alemán, no es tan inclemente como pensaron, y yo les voy a guiar por esa parte, por mi jardín, que es mi lengua, que quiero jactarme, que sí, de hablar y dominarla más bien. Bueno, vamos a aprender unas pocas palabras más, voy a volver ahora finalizar algunas tareas de mi trabajo allí.
ese es un árbol, es un Baum en alemán, Baum. Se lo voy a dejar allí abajo en la descripción. Baum, traten de decirlo ustedes con B larga, A-U-M. Bueno, quise dejar el silencio para que ustedes practiquen. Baum, Baum. Bueno, qué lindos árboles que hay. Sí, eso. Y bueno, lo que ven ahí, esa pradera, es una Wiese. 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 Pero, che, yo me estoy... está muy gélido todo acá. Vamos, solo una palabra más, che. ¿Eso qué es? Es un conjunto de árboles. Se suele denominar ¿cómo es en castellano, che? Una selva, pero no, la selva es más salvaje. Che, algo salvaje. No, es, che, ¿qué pasa? Es el Wald. Bueno, los árboles dentro de la... ya no se me ocurre, sí, no soy tan bueno en el castellano, pero ya saben a lo que me refiero. Hay un árbol que está solo, solitario, es solamente un Baum, y cuando hay muchos es un Wald. Wald, o sea, como una selva, el bosque, claro, el bosque, un bosque, vemos allí. Y allí arriba, eso sí, che, la lunita, la luna se llama Mond, M-O-N-D, Mond, Mond. Bueno, no se pronuncia tan larga la O, pero sí, hay que exagerar un poco para aprender bien el Mond. Mond. Y sí, chicos, ya no sé nada más, solo que creo que sí es pertinaz y voy a ser tenaz en eso, mi esfuerzo de dedicarme a ese huerto, sacarles a ustedes las frutas sabrosas, las palabras y la sintaxis y toda del alemán. Che, bis bald, eso significa hasta pronto. Bis bald, chao, chao, hasta luego, bis bald, bis bald.